Bien, chicos, el día de hoy vamos a tocar el tema referente a moles de elementos que existen en una fórmula química. Y vamos a recordar que una fórmula química va a ser aquella expresión que nos dice exactamente cuántos y cuáles elementos están formando parte del compuesto. En este caso, aquí tienes tú la fórmula química de la aspirina, que dice que está compuesto por 9 átomos de carbono, 8 átomos de hidrógeno y 4 átomos de oxígeno. Esta expresión va a ser cierta siempre y cuando la cantidad de aspirina que yo tenga sea exactamente igual a un mol. Mientras yo tenga un mol de aspirina, sí voy a tener 9 átomos de carbono, 8 átomos de hidrógeno y 4 átomos de oxígeno. Y esa misma relación la puedo expresar ahora en moles. Entonces yo digo, en un mol de aspirina existen 9 moles de carbono, 8 moles de hidrógeno y 4 moles de oxígeno. De esta manera, cuando tú relacionas moles de elementos con moles del compuesto de manera general, tú puedes obtener factores mol-mol, que es el tema al que vamos a entrar en este momento. Si vamos a hablar de factores mol-mol, entonces yo puedo establecer las siguientes igualdades que salen de esta fórmula química. La primera igualdad me dice que en un mol de aspirina yo tengo exactamente 9 moles de carbono. La segunda igualdad me dice, nuevamente, en un mol de aspirina, yo tengo ahora 8 moles de hidrógeno. Y la última igualdad es que en un mol de aspirina, yo tengo 4 moles de oxígeno. Entonces, yo puedo obtener tantas igualdades como átomos estén formando el compuesto. Si mi compuesto estuviera formado por 5 átomos, pues entonces tendría 5 igualdades, siempre y cuando yo diga que existe un mol de la sustancia y la relacione con la cantidad de moles del elemento con la que estoy igualando. Para efectos de la aspirina, como la aspirina solo tiene 3 elementos diferentes, entonces solo salen 3 igualdades. Y de estas 3 igualdades, tú puedes obtener de cada una de ellas 2 factores de conversión que vamos a empezar a desarrollar ahorita. El primero que desarrollaremos va a ser aquel donde tengamos un mol de aspirina con el elemento carbono. Y entonces yo digo que de esta igualdad, el primer factor de conversión que voy a obtener es un mol de aspirina en la parte superior del factor de conversión y 9 moles de carbono en la parte inferior. Y el segundo factor de conversión que sale nuevamente de la primera igualdad es donde tengo todo al revés. Ahora, 9 moles de carbono arriba y 1 mol de aspirina abajo. Este proceso de obtener los factores mol-mol entre la aspirina y cada uno de los elementos se hace de la misma manera. Para la segunda igualdad, entonces yo puedo decir que en un mol de aspirina tendría entonces 8 moles de hidrógeno y el segundo factor de conversión que sale de la segunda igualdad es donde ahora 8 moles de hidrógeno lo tengo en la parte superior y 1 mol de aspirina abajo. Y para la tercera igualdad, pues hacemos el mismo procedimiento. Ahora digo, en 1 mol de aspirina yo tengo 4 moles de oxígeno.
Y en el segundo factor de conversión yo tengo lo contrario, 4 moles de oxígeno arriba, contenidos exactamente en 1 mol de aspirina. Estas relaciones de decir que tengo 9 moles de carbono, 8 moles de hidrógeno o 4 moles de oxígeno, insisto, solamente van a ser ciertas cuando yo tenga exactamente 1 mol de todo el compuesto. ¿Para qué me van a servir entonces estos factores mol-mol de los elementos dentro de una fórmula química? En algún momento tú te vas a enfrentar a problemas donde te pida que me digas cuántos moles de oxígeno van a existir, ahora no en 1 mol de aspirina, en, no sé, 5 moles de aspirina. Vamos a ver entonces qué es lo que tendrías que hacer y cómo te ayudarían estos factores mol-mol obtenidos para que tú le des respuesta a este tipo de problemas. Bien, el primer ejemplo que vamos a trabajar es el que dice cuántos moles de carbono hay en 1.5 moles de aspirina. 1.5 moles de aspirina siempre es tu dato inicial y ese no entra dentro del factor de conversión. Recuerda que ese dato se pone al inicio, ¿ok? Entonces la manera en la que vas a desarrollar el problema es escribiendo 1.5 moles de aspirina, que es el dato que nos están dando, y me está pidiendo específicamente cuántos moles de carbono hay en eso. Si te hubieran preguntado cuántos moles de carbono hay en 1 mol de aspirina, pues ya sabes que hay 9. Sin embargo, ahora no tienes 1 mol, tienes 1.5. Entonces es necesario que hagas el factor de conversión. Y entonces el factor mol-mol que vas a utilizar es el de la aspirina con específicamente el elemento carbono, que son los que acabamos de obtener hace un ratito. Y entonces, como yo quiero saber carbono, entonces la relación me dice que en la aspirina hay 9 moles de carbono y están contenidos exactamente en 1 mol de aspirina. Recuerda que en los factores mol-mol siempre lo que yo pongo arriba es la unidad que quiero conocer y lo que pongo abajo es la unidad que voy a eliminar. De esta manera, moles de aspirina con moles de aspirina se elimina y lo único que tienes que hacer es multiplicar 1.5 por 9. Y el resultado obtenido es 13.5 moles de carbono. Si ahora yo te preguntara cuántos moles de hidrógeno existen en 5 moles de aspirina, haces exactamente el mismo procedimiento. Entonces, en el ejemplo 2, ¿cuántos moles de hidrógeno hay en 5 moles de aspirina? Nuevamente, el dato que te da el problema va al inicio del factor de conversión y nosotros ya sabemos que exactamente en 1 mol de aspirina hay 8 moles de hidrógeno. Como yo quiero conocer hidrógeno, entonces ese dato va arriba del factor de conversión y 1 mol de aspirina va abajo y nuevamente moles de aspirina con moles de aspirina se eliminan y lo único que tengo que hacer es multiplicar 5 por 8. Y entonces, en 5 moles de aspirina yo tengo exactamente 40 moles de hidrógeno. Entonces, espero que de esta manera te haya quedado claro el concepto cuando yo quiero conocer moles de elemento. Muy bien, ahora como ejercicio te voy a dejar los siguientes 3 problemas. En el primero te estoy solicitando cuántos moles de hidrógeno hay en 1.26 moles de quinina que tiene fórmula C20H24N2O2. En el segundo ejercicio te solicito cuántos moles de azufre hay en 0.8 moles de sulfato de aluminio. Ten mucho cuidado en la fórmula del sulfato de aluminio. Recuerda que el subíndice que se encuentra afuera del paréntesis multiplica solo a lo que está dentro del paréntesis. Y en el último ejercicio te solicito cuántos moles de iones sulfato hay exactamente en 3.5 moles de sulfato de aluminio. Y te enmarco que el ion sulfato es solo SO4.
espero tus dudas y nos vemos en la siguiente clase.